caso concreto. Bueno, vamos a continuar en el desarrollo de este tema con la imparcialidad frente al caso. La independencia, lo que vimos recién, la independencia del juez, es un conjunto de normas y de organizaciones, de cuestiones de organización judicial que son acciones positivas para garantizar al juez la independencia. Acá la imparcialidad frente al caso concreto implica acciones negativas que le impiden intervenir al juez bajo ciertas circunstancias. No son condiciones generales, sino cuestiones específicas que tiene el juez con el caso concreto. La cuestión de la independencia, si ustedes advierten, son cuestiones de índole general. Como decía, la estabilidad del cargo, la imposibilidad de sufrir disminuciones en las remuneraciones, un proceso particular de enjuiciamiento, la imposibilidad de ser perseguido penalmente, la forma de designación. Es decir, son normas generales sin afectación a un caso. Ahora, lo que tratamos de acá de ver son las cuestiones que tienen que ver las normas de procedimiento que están previstas en nuestro Código Procesal Penal en el artículo 60, que establece los motivos de inhibición y de recusación. Generalmente se estima que los supuestos de inhibición y recusación son un número cerrado, un número clausus, pero los autores han dicho que ante la sospecha de parcialidad es mejor tener una interpretación amplia o un poco más no tan estrecha de someter exclusivamente a los casos previstos por la ley. Por supuesto que esto muchas veces trae algunos inconvenientes, dado que algunas personas son un tanto afectas a apartarse o a ser particularmente sensibles, porque las normas de imparcialidad tienden a proteger a los justiciables frente a alguna sospecha de que el juez pueda fallar en favor de alguna de las partes, pero tampoco debe ser una herramienta para que algunas personas demasiado temerosas o escrupulosas puedan sacarse las causas de encima, invocando a veces motivos banales o fútiles. El artículo 60 del Código Procesal Penal nos da todos los motivos de inhibición y de recusación. ¿Cuál es la diferencia en la inhibición y la recusación? La inhibición es cuando el mismo juez invoca una causal y dice, me inhibo, quiero apartarme de esta causa. La recusación es cuando una de las partes le dice al juez, yo lo recuso, apártese de la causa. Viene el fiscal, viene el querellante, viene la defensa, el imputado dice, señor juez, usted está inmerso en alguna de estas causales. Lo recuso. Si el juez lo advierte, se inhibe. Después veremos cuando llegue el momento de la jurisdicción, de la competencia, cuáles son los trámites de la inhibición y la recusación, porque a veces se puede plantear que la parte no acepte, el juez no acepte la recusación, o puede ser que inhibiéndose el colega al cual le remite la causa no le acepte, no crea que sea veraz esa causa. ¿Qué tipo de causales hay? Bueno, hay muchas causales, podemos agrupar. Aquellas que tienen que ver con el parentesco del juez con alguna de las partes. Eso es evidente. O puede ocurrir que el juez ya haya sido parte en el proceso, en otro rol. O puede ocurrir que el juez pueda tener otro rol distinto en el proceso, por ejemplo, testigo, perito, intérprete, o que puede tener algún interés en el proceso. Veamos los supuestos. El primer supuesto es si en el mismo proceso hubiera concurrido a pronunciar sentencia o actuado una audiencia preliminar, o si hubiera actuado como defensor, fiscal, mandatario, denunciante o querellante, o si hubiera actuado como perito, testigo, intérprete. ¿A qué se refiere esto? Si el juez anteriormente a su actuación como juez ya fue parte en este proceso, fue fiscal, fue querellante, fue defensor, es obvio que se tiene que apartar porque tiene un interés o tuvo un interés. Pero también si ya fue juez, por ejemplo, el juez que participó en una audiencia preliminar, el juez de control no podría intervenir, aunque sea subrogante, como juez de audiencia, porque ya tiene conocimiento de las causas
y ya está contaminado con las pruebas de la causa, debe inhibirse. Lo mismo que si el juez circunstancialmente es testigo. Puede pasar que uno sea testigo de un accidente o de un hecho violento, o que antes de ser juez haya sido nombrado como perito en una causa, o hubiera sido convocado de alguna manera, entonces también debe apartarse. Entre ser testigo y ser juez, la ley le importa más que la persona sea testigo, porque jueces se consiguen dentro de la organización judicial, pero testigo no es tan fácil. El segundo punto, dice el artículo 60, es si algún pariente hubiera intervenido o interviniera. ¿Qué pariente? Cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad. Segundo de afinidad implica los concuñados, cuarto grado de consanguinidad es hasta los primos, hermanos. Es decir, el parentesco como lógico, padre hacia arriba, descendientes, abuelo, hijo, nieto, hermano, primo, tío. Es decir, todos esos parientes, si alguno de esos parientes son parte en el proceso, inmediatamente el juez debe apartarse. Si fuera pariente también con algún interesado, es decir, sin ser parte hay algún interés en el proceso. También si hubiese sido tutor o curador, o hubiese estado bajo la tutela o curatela de alguna de las partes en el proceso. Puede ocurrir que en otra función, ya sea como abogado particular, como ciudadano, o como miembro del Ministerio Público haya sido nombrado tutor o curador de una persona, o al revés, haya estado bajo la tutela de una persona cuando era menor de edad y ahora como juez, como mayor de edad, debiese juzgarlo. Bueno, debe apartarse porque también hay una especie de relación filial que seguramente le impide actuar con la debida objetividad. Si él también, otro causal en el artículo del inciso sexto dice, si él o sus parientes dentro de los grados preindicados tuvieran juicio pendiente o sociedad o comunidad con alguno de los interesados. Esto también tiene que ver para aventar cualquier sospecha de parcialidad. Si mis parientes, cualquiera tiene algún interés en contrario con una de las partes, económico o algún proceso pendiente, o si no contrario tiene alguna sociedad, también debo apartarme. Lo mismo pasa, en el inciso séptimo, si los cónyuges, padres, hijos o personas que vivan a su cargo fueron acreedores, deudores o fiadores de alguno de los interesados. También un interés directo que tiene que ver con alguna de las partes en el proceso. Si mi padre, si mi hijo, si alguien que está a cargo mío es deudor o acreedor o fiador de alguna de las partes. Hay un interés, hay alguna situación personal que trae una sospecha de parcialidad y por tanto debo apartarme. Si hubiera sido acusador o denunciante de alguno de los interesados o acusado o denunciado por ello. Si antes de comenzar el proceso alguien hubiera sido acusador o denunciante, hubiera sido acusado o denunciado, la misma situación. Hace que hay una cuestión personal, de encono podría ser, o de ser denunciado o ser acusador de alguna de las partes. Si antes de comenzar el proceso se le hubiera iniciado proceso de destitución y la acusación no hubiese sido admitida, es decir, imaginemos que una de las partes, a mí como juez, me inició un proceso de destitución, un jury de enjuiciamiento como juez o un juicio político como ministro del Superior Tribunal, y hubiese sido admitida la acusación, porque si fue admitida la destitución no estaría como juez, pero sí la acusación, es decir, me hubiera llevado a juicio. Me llevó a juicio, salí absuelto, no me destituyeron, pero hay una cuestión de litigiosidad. No cualquiera modo de llevarme a juicio por medio del jury de enjuiciamiento o de juicio político hace que me deba apartar o que me puedan recusar, porque si no sería un medio muy fácil de las partes para apartar a un juez que no quiere. El inicio juicio político, entonces este juez de ahora en adelante no puede tratar en ninguna causa que intervenga yo. Claramente dice que hubiera sido admitida la acusación.
Lo mismo cuando este es el caso, es un caso muy que se da habitualmente, que se puede dar si hubiera dado consejo o manifestado extrajudicialmente su opinión sobre el proceso. Puede pasar que por amistad o por imprudencia, por ejemplo, en una nota periodística, o hablando imprudentemente en algún lugar no adecuado, alguien emita una opinión sobre el proceso o le dé consejo a algunas partes. También debo apartarme, porque aunque sea la opinión favorable, a esa parte debo apartarme. El inciso 11 es muy importante, amistad íntima y enemistad manifiesta. Está claro, amistad íntima, no conocimiento. Amistad íntima, con todo lo que implica la amistad. O enemistad manifiesta, que sea una disputa pública. Es más difícil decir la enemistad manifiesta, pero puede ocurrir. De hecho, lo vemos a diario, hay abogados o partes que tienen una enemistad con algún juez o con algún fiscal, y tranquilamente se puede dar esta forma de apartamiento. El punto 12 dice que si antes de iniciar el proceso, alguno de los parientes a su cargo, padre, cónyuge, padre, hijos o personas a su cargo recibieron beneficios de importancia de alguna de las partes, o si después de iniciado el proceso recibieran alguna dádiva es un regalo menor. Es decir, si yo antes de iniciar el proceso, una de las partes, no sé, me dio un préstamo para salir de un ahogo financiero, o me prestó dinero para hacer una inversión, o me hizo algún favor muy particular, un beneficio importante, debo apartarme, porque está en juego mi imparcialidad. Lo mismo pasa si iniciado el proceso acepté alguna dádiva, algún regalo. Por supuesto, si uno recibe un soborno es un delito, pero acá estamos hablando de dádiva, de regalos menores que pueden hacer que uno tenga cierta afectación respecto de una de las partes y en detrimento de la otra. Y el inciso 13 es una norma general que tiene que ver con esto que les decía hoy, que acá está en el PowerPoint, ustedes lo van a ver, que lo trata Mayer, que dice si cuando me dieran otras circunstancias que por su gravedad afectaran su imparcialidad. A veces puede haber estos casos. En esos casos por ahí se incluyen esos supuestos de que se dice de amistad íntima. Por ejemplo, si yo integro un tribunal colegiado con los ministros en este momento del Superior Tribunal o integre una audiencia de juicio, no quiere decir que me lleve mal con las personas, pero no soy amigo íntimo, no puedo ser amigo íntimo de todo el mundo. Pero también es una circunstancia grave que yo deba juzgar o opinar o resolver sobre la conducta de un colega con el cual, sin llevarme mal, sin ser un enemigo manifiesto o un amigo íntimo, deba juzgarlo, porque tiene que ver con cuestiones de decoro y que en pos de la imparcialidad. En la imparcialidad